quiero dar, ante todo, la bienvenida a nuestra ponente de esta tarde, a Ninfa Guard, y lo quiero hacer antes incluso de hacer la pequeña presentación, darle la bienvenida y agradecerle que esté esta tarde aquí con nosotros por varias razones. La primera, porque cuando salimos hace unas semanas a su encuentro, porque nos encontramos con el problema de que María Teresa Conte no podía venir, pues aceptó muy gustosamente el poder estar y muy generosamente, con lo cual, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Esa generosidad se reduplica aún más si todos sabemos que esta mañana ha estado dando clase en la Pontificia de Salamanca y en Salamanca, y que dentro de una hora, cuando termine su ponencia, tiene que salir a pasar la noche a Madrid en coche también, porque mañana por la mañana tiene también clase a primera hora, con lo cual va a estar entre nosotros pues una hora. Y dado que ha hecho este gran esfuerzo, yo no voy a enrollarme mucho más, solamente comentar que llevamos 2 días, esta es la tercera ponencia. El primer día nos encontramos con Jesucristo. Ayer estuvimos viviendo en su compañía, en la compañía de sus apóstoles, en compañía de lo que es nuestra comunidad. Y hoy esta comunidad nos manda al mundo, como muy bien decía la oración del primer día de San Mateo, pues Jesús mandó, sabiendo que va a estar hasta el final del mundo con todos nosotros, mandó a sus 11 apóstoles a predicar. Pues hoy salimos al mundo, pero antes de saber qué vamos a hacer en el mundo, Ninfa Guard nos va a iluminar sobre cómo está ese mundo, es decir, a dónde nos envía nuestra comunidad, a dónde nos envía la Iglesia. Muy rápidamente decirles que Ninfa Guard es periodista, filóloga, profesora de universidad, crítica de cine. Ella es doctora en comunicación, licenciada en periodismo por la Pontificia de Salamanca y también es licenciada en filología hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de odontología periodística y de odontología audiovisual en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Dirige el posgrado experto en comunicación social destinado a sacerdotes y seminaristas. Colabora en el programa semanal El Espejo de la cadena COPE en la sección de cine. Forma parte del equipo de Cine Manet Madrid. Ha sido directora de la revista Vida Nueva desde el 2003 al 2006-2007 y gerente editorial de SM. Directora también de los departamentos de radio, cine y televisión de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y de la revista de cine Pantalla 90. Ha dirigido y presentado programas de radio y televisión y colaborado en diversos medios escritos. Forma parte del equipo de Signis España y es miembro del equipo de la edición española del Boletín de Doctrina Social de la Iglesia del Observatorio Cardenal Bantuán. Nada más, yo termino lo antes posible. Ninfa, tienes la palabra para intentar iluminar. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Voy a estar muy poquito tiempo, es verdad, pero lo cierto es que vengo con muchísimo gusto y que lo que lamento es no poder estar más tiempo aquí. Pero este tiempo al menos vengo a lo que me han encomendado, dentro de estas jornadas diocesanas de formación pastoral de ser creyentes para ser testigos, a hacer un análisis de la realidad de nuestro tiempo a la luz de la fe. Análisis de la realidad de nuestro tiempo y a la luz de la fe. Resulta que yo no soy teóloga, por tanto no les voy a poder ofrecer grandes pensamientos teológicos porque hay otros expertos que lo habrán estado haciendo esta semana, ni soy socióloga, por tanto no voy a poder hacer un análisis sociológico ni elevado ni profundísimo, pero me piden que haga análisis, es decir, que desmenuce, que reflexione sobre cuestiones que tienen que ver con la realidad, o sea, con lo que de verdad existe, con lo real, de nuestro tiempo, o sea, de ahora, de lo que vivimos ahora, no del pasado, ahora, pero añadir a la luz de la fe. Por tanto, yo me sitúo y me presento aquí ante ustedes, ante vosotros, si me lo permitís, como creyente que quiere de verdad ser testigo y vivir este año de la fe que vamos a empezar
al ritmo del latido de la Iglesia. Y creo que eso lo compartimos los que estamos aquí, ¿verdad? El hecho de ser creyentes, que deseamos ser testigos a pesar de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones, y que queremos vivir ese latido de la Iglesia, ese ritmo de la Iglesia este año de la fe. Desde ahí es desde donde me sitúo para compartir con vosotros mi reflexión sobre este tema, hacer ese pequeño análisis de la realidad de nuestro tiempo. Y para eso, siguiendo un poquito ese esquema tan breve, muy sencillo, muy simple que he enviado, lo primero vamos a ver qué es lo que la realidad de nuestro tiempo nos ofrece aquí y ahora. Después veremos qué es lo que vislumbramos desde la fe. Y, en tercer lugar, mencionaré algo que veo de la esperanza que motiva nuestra fe con un testimonio concreto. Podría haber muchos, pero con un testimonio concreto que a mí al menos me ha hecho pensar y me ha movido mucho. Y creo que es interesante que lo pueda compartir. Empezamos entonces el primer apartado, lo que la realidad presenta, nuestro tiempo aquí y ahora. Para esto hay que ser realistas, ¿verdad? Vamos a ser realistas. Y si hablamos con realismo de nuestro momento, lo primero que nos sale a todos, seguro que si lo preguntase lo diríamos, ¿verdad? Crisis. Tanto lo repetimos que ya estamos hartos y estamos desgastando la palabra. Y a veces se nos olvida lo que significa crisis. Pero la crisis es real. Y es tonto ocultarlo, y cuanto más se ha ocultado, más peligroso ha sido y con peores consecuencias, ¿verdad? La realidad hay que verla como es. Y ciertamente estamos viviendo un momento de crisis social muy fuerte, brutal. En primer lugar, económica, claro, lo sabemos. No sé si alguno de los presentes habrá que no tenga o entre su familia o entre sus amigos o conocidos alguna persona que esté en paro o que esté sufriendo angustias económicas o que le esté repercutiendo en su trabajo. Yo, desde luego, tengo familiares que están en paro, me han recortado el sueldo en la radio, me han recortado el sueldo de la universidad, tengo que trabajar más tiempo en la universidad con menos y soy afortunada, porque hay muchos compañeros míos que se han quedado en la calle. Es algo que estamos palpando, que lo conocemos, que sabemos que va desde la grandísima economía hasta la economía de nuestra casa, ¿verdad? Porque todo este análisis, todo este mirar la realidad, creo que hemos de hacerlo desde la sociedad completa hasta nuestra casa. Desde lo más lejano, con una visión global, hasta lo que encontramos en nuestra propia familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra propia persona. Desde la gran historia hasta la pequeña historia de nuestra propia familia y de nuestra propia persona. Es tremenda la crisis económica. Y ante esa crisis, de la que hablan los expertos de forma que nos asustan, de forma que hablan los que tenemos cerca, que nos asustan más todavía, resulta que no es la más importante ni la más seria. Sabemos que debajo de esa crisis hay una crisis de valores, tremenda crisis de valores. Que si no hubiésemos tenido esa tremenda crisis de valores, seguramente no habríamos llegado a este nivel de crisis económica. Una crisis de valores que va desde las más altas esferas hasta lo más sencillo, que es muy fácil hablar de los tremendos líderes económicos que han querido enriquecerse de forma... Es verdad, pero descendamos, descendamos. Descendamos porque en esa crisis de valores podemos llamarle ambición, pero podemos llamarle frivolidad, o podemos llamarle inconsciencia, o podemos llamarle de muchas maneras. Pero ¿cuántas personas han vivido de forma desproporcionada por encima de sus posibilidades? ¿Cuántas personas han pedido créditos, se han empeñado para cosas absolutamente superfluas? ¿Cuántas personas han dilapidado porque se podía vivir al día? ¿Cuántas? Y eso a todos los niveles. Y detrás, repito,
hay valores que se han ido resquebrajando. Ciertamente, en cuanto hay personas que están sufriendo, son dramas humanos y no se puede frivolizar, ¿verdad? Pero yo muchas veces pienso que siendo tan dolorosa la crisis y para muchas personas tan sangrante, algo tenía que pasar. Algo tenía que pasar que nos dijese, hasta aquí, hasta aquí. Nos estábamos desangrando como sociedad y no nos estábamos enterando hasta que ha llegado al bolsillo. Pero esa primera sangría se estaba produciendo ya y es más difícil de reconstruir todavía que lo económico. Hay quienes haciendo en los lineamenta, que luego mencionaré del sínodo de los obispos, se habla de la secularización, del nihilismo, del hedonismo, del consumismo. Pues sí, todo eso forma parte de esa crisis de valores que tiene como una manifestación totalmente material. La crisis económica, que tiene una repercusión que ya no es tan material, que afecta a la dignidad de muchas personas. Pero junto a esta crisis económica, crisis de valores, llegamos a la tremenda crisis al final, que es una crisis de sentido. De cuántas personas en este proceso han perdido el sentido de la vida, han perdido el norte. Es no saber a dónde se va, es caminar sin saber a dónde. ¿Dónde está nuestro norte? ¿Dónde está el norte, el sentido de la vida de cada persona? ¿Dónde está el sentido de nuestra sociedad? Ver esto, reconocerlo, es realista, es cierto. Si llevamos esa mirada a nuestra Iglesia, también es cierto que podemos descubrir muchas grietas en nuestra Iglesia, es verdad. Un amigo sacerdote me decía un día, fíjate, con la Iglesia me pasa como con mi madre. Cada vez la veo más arrugada, más fea, más vieja. Y cada vez la quiero más, porque es mi madre. El reconocer las arrugas de la Iglesia, primero reconocerlas, porque a esas arrugas contribuimos todos. Y hay una forma de arruga que no es bella, a ese que la Iglesia no sea gloriosa, brillante, atractiva. A eso contribuimos todos. También, de nuevo, como antes decía, de la gran economía, la economía de nuestra casa, de la gran historia, nuestra historia, de la gran Iglesia, jerarquía y pueblo de Dios todos incluidos, hasta nuestra Iglesia diocesana, nuestra Iglesia parroquial, nuestra comunidad cristiana a la que pertenecemos. Todas las grietas que vemos en la Iglesia, todas sus sombras, hay que reconocerlas. Y es realista hacerlo así. Y es necesario para después salir de esta situación. Pero nos ocurre que muchas veces cuando intentamos analizar la realidad, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No damos un paso más allá. Ante esto, pues o criticamos o protestamos. Hay quien protesta con la palabra, hay muchos grados de protesta, ¿verdad? Hay quien protesta en voz alta, públicamente, hay quien protesta aunque con su protesta dañe a otros. Pero a partir de ahí, ¿qué? ¿Eso para qué? Diagnóstico bien. Pero imaginemos que fuésemos a un médico, nos hace los análisis correspondientes y acaba diciendo, sí, tiene usted hepatitis. Buenas tardes. Bueno, perdone, doctor. Tengo hepatitis y ¿ahora qué hago? O tengo una úlcera y ¿ahora qué hago? O tengo... No, yo ya he hecho mi diagnóstico, fatal enfermedad. Vamos a ver. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El paso siguiente sería, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos en positivo para solucionar esto? Pero yo me querría parar todavía antes aquí, en la parte del realismo. Y es que esta forma de realismo a mí me parece que es muy insuficiente. Muy insuficiente. Es necesario, pero es insuficiente. Voy a poner un ejemplo del cine, que yo con el cine me explico muchas cosas. ¿Verdad que cuando decimos, no, es una película muy realista,
Estamos diciendo que es una película pues bastante sórdida, en que se ve mucha pobreza, mucha suciedad, muchas cosas muy crudas, muy duras. No, es que es una película muy realista. Ah, claro, es muy realista. Pues yo cuando abro los ojos y veo la realidad, también veo matrimonios que se quieren muchísimo después de 40 y 50 años de matrimonio. Veo familias que están unidísimas y en los momentos difíciles se apoyan. Y eso es real, ¿eh? Eso es real. Porque eso no es ser realista. Veo comunidades y grupos y parroquias y movimientos que se toman su compromiso muy a fondo y se entregan una barbaridad. Conozco gente generosa en su trabajo, que hace lo que debe y mucho más por ayudar a sus compañeros, y eso es real, y eso es verdad. Y verlo es ser realista. Y así podríamos seguir, y cada uno de nosotros podría estar diciendo en su entorno cosas preciosas, que si saliese en una película diríamos, no, pero es una película muy romántica, muy idealista. ¿Cómo que romántica e idealista? Si también ocurre en la realidad, ¿por qué lo negamos como realidad y solo aceptamos como realista lo negro, lo oscuro, lo triste, lo duro? También puede ser realista darnos cuenta de que por suerte, por fortuna y gracias a Dios, en nuestro entorno y en nuestro mundo hay muchas cosas preciosas, mucha gente magnífica. Y es real reconocerlo. Y creo que esta parte de realismo no la tenemos que olvidar cuando analizamos nuestro entorno. Porque lo otro no es suficiente. Esto creo que es una parte del realismo que es esclarecedor, en el sentido de que da claridad y da aire. Y esto no es ver la vida de color de rosa, ni ponerse una venda en los ojos. Eso es reconocer lo real de nuestro entorno, tan real como lo negativo. Por tanto, si vemos la realidad de nuestro tiempo hoy, también tenemos que ver esto. Pero resulta que a mí en el título me han dicho a la luz de la fe. Entonces todavía damos un salto más, a la luz de la fe. Encima si es a la luz de la fe, ¿qué es lo que la fe nos hace vislumbrar? ¿Qué es lo que podemos ver a la luz de la fe? Porque lo que he dicho hasta ahora puede verlo cualquier persona que tenga ojos y no quiera sesgar la realidad, y puede ver y reconocer lo que hay. Sería suficiente. Pero si encima lo hacemos a la luz de la fe, el esclarecimiento por necesidad tiene que ser mucho mayor. ¿Qué nos dice la fe de nuestro tiempo hoy? ¿Qué nos dice si acudimos a esa expresión que a mí me sigue resultando preciosa del Vaticano II, de los signos de los tiempos? ¿Qué nos dicen los signos de los tiempos? ¿Qué nos dice todo eso que bulle y que nos está hablando del plan de salvación sobre nosotros? Como el pueblo judío cuando hablaba de la palabra de Dios de los escritos, pero es la palabra de Dios en la historia. De ver que Dios está dándonos su palabra en los acontecimientos y está haciendo con ellos historia de salvación. Bien, pues, ¿cuáles son los signos de los tiempos? Que hoy, si tenemos ojos de fe para mirar, porque tenemos que aprender a cambiar la mirada, nos hacen descubrir que hay signos que nos hablan de que Dios nos está diciendo algo, para mirar la realidad y para saber cómo afrontarla. Signos de los tiempos. Ya digo que no voy a hablar de grandes cosas del pasado, ni de lo corriente, lo de hoy, lo que hoy vemos en los signos de los tiempos, además de esa sociedad que está necesitada de sentido, que se está muriendo de hambre y sed de sentido, por todo lo que hemos dicho antes. Bueno, pues yo creo que si se hace desde la luz de la fe, parte de ese análisis de la realidad tenemos que verla en la voz de la Iglesia hoy. ¿Qué nos está diciendo la voz de la Iglesia hoy? Como también una forma de signos de los tiempos. Y resulta que en la Iglesia hoy estamos a punto de empezar un año de la fe, ¿verdad?
un año de la fe. Y que la carta apostólica se llama Porta Fidei, ¿no? La puerta de la fe. Es un año de la fe que va a empezar el 11 de octubre. Y como las cosas no son por azar, se hacen por algo, sabréis que va a comenzar el 11 de octubre al celebrar los 50 años de la apertura del Vaticano II. Es por algo. Es por removernos toda aquella vida que tenemos ahí todavía sin explotar. Y a los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. También se nos está diciendo con algo. Y que ese año de la fe va a comenzar cuando estén reunidos en Roma los obispos en el sínodo de los obispos, que son nuestros pastores. El pueblo de Dios del que formamos parte va a reunir a los pastores en Roma para reflexionar sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Eso que van a tratar los obispos no es solo cuestión de obispos, es cuestión de todo el pueblo de Dios, de ese latido que decía antes de la Iglesia, que algo nos está diciendo hoy cuando hoy se hace eso. ¿Sabéis? Solamente lo menciono porque no es lo que aquí me ocupa, que desde marzo de 2011 se hicieron públicos los lineamenta, o sea, las líneas, un primer documento, un borrador sobre este tema, para que fuese debatido, se hiciesen preguntas, se hiciesen sugerencias, con todas las respuestas que se recibieron de 114 conferencias episcopales, de 13 sínodos de las iglesias orientales, de 20 y tantos dicasterios romanos. Con todo eso se reelaboró un nuevo documento, que es el instrumento de trabajo que van a estudiar en el sínodo. Y de ahí saldrá normalmente una exhortación apostólica, algo que tenga un valor de magisterio para todos nosotros. Ahí se está hablando de nueva evangelización. Nueva evangelización, ese término tan querido para Juan Pablo II cuando nos hablaba, ¿no?, de nuevo ardor, nuevos lenguajes, nuevos métodos. Pero una evangelización que de forma también luminosa en los lineamenta, en ese documento para el sínodo, se habla de la evangelización como una misión permanente y corriente de la Iglesia. Y si es una misión permanente y corriente de la Iglesia, ahí no están hablando ni del obispo, ni del sacerdote, ni del laico, ni del joven, ni del menos joven, ni de... Ahí entramos todos. Eso es misión de todos. Cada uno según su carisma, cada uno según su lugar. Hoy que hemos estado invocando al Espíritu, ¿verdad? Cada uno según el Espíritu que se nos ha dado y la misión que se nos encomienda. Eso es para todos. Pero para todos en una doble dimensión. Se habla de la evangelización a gentes no cristianas y a una que es la que me parece más como haciendo análisis de la realidad, más de signo de nuestro tiempo. La evangelización, de nueva evangelización para todos aquellos que están bautizados pero no están evangelizados, o que son miembros de una cultura cristiana pero que ni sienten la pertenencia de la Iglesia ni asumen la conciencia cristiana. Y ahí de nuevo, yendo de la gran historia a nuestra pequeña historia, algo se nos está diciendo para cada uno en nuestro lugar llevar a cabo esa evangelización. Y ese análisis no tiene un patrón y una plantilla que valga para todos. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Yo tengo que saber qué tengo que hacer en mi universidad, sé qué tengo que hacer en los medios de comunicación, tengo al menos que planteármelo. ¿Cuál es la misión que a mí la Iglesia me encomienda para ser partícipe de esa nueva evangelización, que no solo debe tener nuevos lenguajes, nuevos métodos, nuevos ardores, sino que tiene que ser nueva para hacer novedoso el mensaje del Evangelio a aquellos que han vivido en una cultura cristiana rechazándola o ignorándola, hasta los grados en que se ignoran. Cuento un pequeñito detalle para que veamos los grados de falta de cultura
elemental religioso aun viviendo en una cultura occidental cristiana. Alumno de quinto de periodismo. Una iglesia preciosa que hay junto a la Universidad Pontificia de Salamanca, una iglesia románica exenta. Tienen un pórtico, una anunciación maravillosa románica, la evidente y clara anunciación de la Virgen con el ángel, vamos. Nos paramos a contemplarlo. ¡Qué belleza, qué bonito, estupendo las líneas! Y dice este alumno tan convencido, ¡qué bonito es! ¿Qué significará ese personaje alado? Ese chico ya es periodista y está contando cosas de la realidad. Bien, pues, esa sociedad nuestra en la que ha penetrado, no ya hablo del secularismo, cuando hablamos eso, que se confunde tanto, ¿verdad? Lo de la laicidad, el ser laico, que algo sea laico, o el laicismo. No tiene nada que ver. Bueno, a ver, una cosa es la laicidad, la sanísima laicidad que la Iglesia quiere, y esa autonomía de lo temporal en nuestro mundo, pero con una presencia de lo religioso en que haya una colaboración y una aceptación y respeto, y otras posturas laicistas que pretenden eliminar lo religioso de la sociedad, incluso de una forma brusca a veces. Yo en esto pongo un ejemplo. Digamos, a ver, aquí el equipo de aquí es el Sporting, ¿no? Perdón. Ya se me ha notado lo poco futbolera que soy. Perdón, si sale todo seguido. El Racing de Santander. Vale, pues el Racing de Santander, el Sporting, el Real Madrid. Uno puede ser del Sporting, otro del Racing, otro del Real Madrid, otro del Barça, otro de nada. Muy bien, es muy legítimo que cada uno sea de lo que sea o que uno sea de nada. No tiene por qué serlo. Que no le guste el fútbol o que le gusten otros deportes, ¿vale? Es verdad que a título particular los gobiernos respectivos pueden ser de este equipo, del otro, de más allá. Pero como tal gobierno no pueden ser de ningún equipo. Sería bastante ridículo que dijesen, no, el gobierno de España es que es del Barça. No. Ni del Real Madrid, ni del Sporting, ni de ninguno. Sin embargo, cuando hay un partido de la selección, cuando hay una final importante, van representantes del gobierno, ¿verdad? Porque el deporte forma parte de la vida social y todo el mundo lo ve con normalidad. Igual que vemos con normalidad cada vez que en Madrid hay un partido en el Bernabéu de los que nos colapsan las calles, entiendes que es que forma parte de lo normal. ¿Vale? Trasladado al campo de lo del laicismo, cuando se quiere que todo sea laico, con una postura laicista, no de sana laicidad, en realidad lo que se está pretendiendo es negar, por supuesto, que eso lo hacemos todos tan tranquilamente, que no tiene por qué ser de un partido, pero que en los gobiernos, las administraciones, tienen que ser del grupo de los que son de ningún equipo e imponérselo a los demás. Vamos a ver. Tienen que ser neutrales frente a las creencias de los demás, pero respetar las creencias de todos. El imponer una postura laicista es obligar a todos a que seamos del partido de los no futboleros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que nos hemos dejado que nos coman terreno y a veces nos echamos hacia atrás de forma acomplejada. Cuando tenemos que ir con la voz bien alta y con total normalidad, que por supuesto que queremos una laicidad, una sana laicidad en la que haya esa autonomía de lo temporal que la Iglesia es así como lo quiere, y que lo ha repetido desde el Vaticano II. Pero posturas laicistas que impidan las libertades y los derechos de los que tienen unas creencias, eso es dejarnos comer el terreno. Y en esta sociedad, muchas veces en situaciones muy difíciles, estamos llamados a evangelizar. Yo os diría, y lo digo brevemente porque he puesto hoy ahí, más allá de la hipercrítica y de la ultraortodoxia. Vamos a ver. Estoy diciendo que forma parte de la realidad el aceptar esa voz de la Iglesia hoy, ¿verdad?
y digo de la voz de la Iglesia hoy, de todo el pueblo de Dios, con nuestros pastores a la cabeza. Percibo, y es mi análisis de la realidad, y no sé si lo compartirán, que en muchas ocasiones dentro de la Iglesia, ahora ya me centro en la Iglesia, nos vamos de un polo a otro que nos deja en medio un poco descolocados. Hay un extremo, al menos así lo percibo, de hipercrítica frente a la Iglesia. Seguramente será con muy buena voluntad, con el deseo de subrayar lo que está mal para corregirlo, lo que sea. Yo soy la primera que digo que tenemos que ser autocríticos con la Iglesia siempre que lo digamos sintiéndonos miembros de esa Iglesia y de ese motivo de crítica. Justo para mejorar. Pero entiendo que esa postura hipercrítica, que siempre separa la jerarquía y el pueblo, que no deja pasar ni una, que todo tiene que ser visto desde el ángulo peor, es una crítica que a mí me parece dañina en la medida en que se detiene en subrayar lo negativo sin aportar una propuesta positiva. Es un polo, es un extremo, que es como una especie de maltrato hacia los demás. Pero es que en el otro polo también percibo que en ocasiones hay un temor, le he llamado ultraortodoxia, o sea, un temor a que cualquier movimiento fuera de sitio, ya se nos va a ir el espíritu, los dones y todo. Y dices, un momento, que esta rigidez no se corresponde tampoco con el Evangelio, que tiene que haber una amplitud, y hay muchas formas, y hay muchos estilos, como hay muchos carismas, y todos somos Iglesia, y que si en lo esencial y lo fundamental estamos en la médula de la Iglesia, dejemos respirar, que parece que por querer conservar, vamos a pudrir de puro cerrar el mensaje. Entiendo, al menos así lo percibo yo, que ese encogimiento de espíritu, ese encorsetamiento que no deja que nadie se mueva, porque es que ya se nos va todo, por asfixia también nos mata. Y nos movemos entre dos polos, entre los malos tratos y la asfixia, que al final nos ahogamos por un lado y por el otro. No puede haber esa postura, no sé si hay que llamarla intermedia o qué, pero que, claro que tenemos que tener un sentido de autocrítica para mejorar y ver la realidad de lo que somos tal como es. Claro que tenemos que tener una fidelidad a lo esencial, pero eso no podemos vivirlo desde la comunión con Pedro y nuestras comunidades cristianas. Que sea dar un paso más allá. No digo que haya que hacer término medio, no, es ir dando un paso más allá, dejándonos iluminar un poco por la fe y por lo esencial de lo que esa fe nos dice. A mí eso es lo que la fe me hace vislumbrar. A mí eso es lo que la fe me ilumina de esta realidad, de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Y por eso, y doy un paso más, creo que se despierta la esperanza, esa esperanza que anima la fe. Y hay algo que es signo de los tiempos, puesto que ocurre hoy, que es voz de la Iglesia, puesto que parte del pueblo de Dios, de esta Iglesia nuestra, y que va más allá de la hipercrítica y de la ultraortodoxia, porque tiene sangre nueva y joven y sabia nueva, que a mí me ha hecho pensar mucho y lo quiero compartir. Es un testimonio de hoy, algo que me hace pensar que si otros pueden transmitir fe, transmitir esperanza, dar un paso adelante, comprometerse en el testimonio de la fe, es que se puede. Y yo hoy quiero dar voz a los jóvenes, porque me imagino, si estos son jornadas de pastoral, supongo que la gran parte de los que estemos aquí o estarán metidos en catequesis o en trabajo con jóvenes o con grupos, me imagino, ¿no? Y seguro que o como educadores, que compartimos la inquietud por los jóvenes, porque es que son el futuro, pero también son el presente de la Iglesia.
de nuestra sociedad. Nos preocupan, los queremos ayudarles. Y muchas veces nos preguntamos, y supongo que también os pasará a vosotros, ¿qué lenguaje tendríamos que utilizar para llegar a esos jóvenes? ¿Qué fuentes tendríamos que lanzar? Porque estamos muy lejos, porque ellos viven un mundo, porque nosotros vivimos otro. ¿Qué tendríamos que hacer y cómo para llegar a ellos? Que llegue el mensaje. Bueno, pues resulta que a veces ellos nos dan lecciones. Algunos de vosotros los conoceréis, seguro. Pero para quienes no, os los presento. Hace 5 años, 3 chicos jóvenes tenían 22, me parece, 22 años, en el colegio mayor, en la residencia en Madrid, siendo estudiantes, se planteaban, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer como cristianos comprometidos? Claro que están metidos en el mundo del cine y van para directores de cine. Ya han hecho sus pinitos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para llegar a la gente y contarles lo que pensamos? Bueno, con lo que sabemos hacer, ¿vamos a hacer algo? Y se les ocurrió hacer esto, que colgaron en internet. Porque siempre es muy bueno. Porque nunca la televisión. Porque hay mucha gente que sufre. Porque bajó de la porque llevamos más de 500 años haciendo. Porque ahora es más fácil. Porque el mundo necesita paz. Porque lo hacemos en casa. Porque lo aprendí de niño. Porque no tengo miedo. Porque son solo 50. Sí, no te hables extranjero. Porque quiero aprobar los exámenes. Porque soy triste. Porque estoy cansado. Porque quiero ayudar a los demás. Porque lo hacen por mí. Porque es muy sencillo. Porque me da fuerzas. Porque lo da hacer yo solo. Porque somos todos exitosos. Porque lo tengo en mis manos. Porque es posible que no mis hombres. Porque es malo. Porque estoy enamorado. Porque estoy enamorada. Porque juntos. Porque mi amigo permanece a la luz. Porque no me parece grande. Porque necesito ayuda. Porque me hace muchas cosas. Porque hace parte muy difícil. Porque me hace ser mejor. Porque las cosas pueden mejorar. Porque no quiero dejar de hacerlo. Porque me encanta decir piropos. Porque me gusta la vida. Porque confío en ti. Porque me suave. Porque me encanta. Porque me apasiona la vida. Porque me encantaría mirar a los ojos. Porque es la más guapa del mundo. Porque me gusta soñar. Porque la quiero mucho. Porque siempre sabe cuando la necesitas. Porque es amante. Porque es amante de Dios. Porque es amante. cortar. No sé qué impresión os habrá causado, pero resulta que... un momentín, hago un comentario, sí, un momentín. ¿Os hubieseis atrevido alguno de vosotros, adultos, a proponer como gran propuesta a los chicos que rezasen el rosario en mayo? Hubiésemos dicho, se van a reír de nosotros, por favor,
se van a aburrir, van a decir que somos unos carcas. Pues resulta que estos chicos, en el mes de mayo, piensan que es bueno rezar. Y que rezar el rosario en mayo es May Feelings, significa sentimientos de mayo. Habéis visto que está todo en inglés, lo que pasa es que no he podido quitarlo, la parte de abajo viene la traducción en español. Estos chicos trabajan ya con mentalidad universal, no como... Estos ya saben inglés desde la cuna. Y saben de Internet. Lo colgaron en Internet y ¿sabéis lo que ocurrió en pocas semanas? Se convirtió en trend topic, que es lo que dicen los jóvenes cuando algo es lo más pinchado. Se difundió por todo el mundo, porque ellos, con su lenguaje, se atrevieron a decir a otros jóvenes, ¿por qué no rezar el rosario? Y resulta que llegó el mes de mayo del año siguiente y empiezan a recibir mensajes. Oye, ¿este año va a haber May Feelings? Y entonces dijeron, vale, hicieron esto. Y llegó el año siguiente, lo colocaron en la red, muchos más miles de personas vieron esto. Llegó el año siguiente y fue el año tremendo, tremendo de todos los casos de pederastia en la Iglesia, en la que, de una manera despiadada, reconociendo la realidad terrible, ¿no? Y que bien triste y dolorosa, pero lo que eso se convirtió de forma tan injusta, como un descrédito para todos los sacerdotes, y cómo fueron vapuleados y cómo se creó una imagen del sacerdote totalmente distorsionada, porque algunos casos haya habido terribles. Y entonces, ese año, estos chicos hicieron esto, cuando llegó el mes de mayo.
que ahora en el 2010 hay tanta gente que ha entregado su vida totalmente a los demás, es increíble. La verdad es que siempre hay alguno de ellos en una parte del mundo dando su vida, rezando por mí. Incluso en este momento en el que estoy hablando. Ellos son los que con su oración diaria nos sostienen todos los días y el problema es que no nos damos cuenta. Da igual quién sea, a qué me dedique, qué haya hecho, en qué crea. Para ellos soy hijo de Dios. Y eso basta. Ya veo a Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mejor prueba de ello? Por eso, cuando te paras un momento y piensas en toda esa gente, el corazón se te encoge y te planteas, ¿cómo puedo dar el resto? Quizás la mejor forma de empezar sea dar las gracias, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nosotros ya sabemos que no estamos solos. Ahora ellos tienen que saber que no están solos. Es el homenaje más hermoso que yo he visto a los sacerdotes. Lo he visto muchas veces y me sigue emocionando cada vez. Puedo deciros que ellos, atendiendo a los signos de los tiempos, el año cuarto hicieron otra cosa, y el año quinto, 5, mes de mayo, mes 5, reunieron el día, principios de mayo 2012, sabiendo que estos vídeos los han visto en 40 países. Ha sido traducido a 20 y tantas lenguas. En 9 países han hecho su propia versión. Lo han visto millones de personas. Es verdad que esto es muy multiplicador. Pero a mí si esto me hace pensar, es que a lo mejor tenemos que cambiar el chip los adultos. A lo mejor no hay que estar pensando tanto qué lenguaje tenemos para acercarnos a ellos, para que llegue nuestro mensaje. A lo mejor hay que dar la vuelta. Ellos son los que saben su lenguaje. Ellos tienen iniciativas. A lo mejor tenemos que hacer al revés. No esperar que se monten en el tren de nuestras iniciativas, sino estar muy abiertos, muy limpios a sus iniciativas y montarnos nosotros en su tren. Y facilitarles aquellos aspectos que nosotros podemos darles de estabilidad, de espacios, de contactos, para que sean ellos los que marquen muchas iniciativas. Porque ellos, yo no sé si esto es lo más importante que tenían que hacer, no lo sé, pero sé que lo que han creído que tenían que hacer, lo han hecho decididamente, en positivo, sin complejos, sin vergüenzas, sin trabas, con toda la sencillez. Cuando nos reunieron en el Cine Palafox de Madrid, que es enorme, en la sala enorme, no sabéis con qué convencimiento decían, es que hemos pensado que al llegar el cine así, la convocatoria así, en pleno Madrid, a las 11 de la mañana, hemos pensado que en este mundo globalizado,
¿Cómo puede ser que haya personas que se sientan solas en este mundo? ¿Cómo es posible que haya algún cristiano en el rincón del mundo o uno creyente en un rincón del mundo que esté pasando un dolor o que tenga una alegría y no la pueda compartir? No sepa que hay alguien que está con él, que hay alguien que rece por él. Nosotros queremos hacer una red social que sirva solo para compartir nuestras alegrías y nuestras penas y rezar por la gente. Que cualquier persona en cualquier lugar del mundo sepa que si tiene una necesidad, un deseo, una pena, una alegría, que lo ponga ahí. Que nosotros nos encargamos de que esta red social haya alguien que dé el botón de pray, de rezar, y rece por él. No me extiendo porque se me ha pasado la hora, pero os invito a que entréis por curiosidad, y luego hacer lo que queráis, pero que le deis vueltas para pensar qué nos está hablando esos jóvenes de esta red social que han creado, que se llama May Feelings, que consiste simplemente en que haya un intercambio de gente que reza por la gente. Y si rezas por la gente, no puedes despreocuparte en la vida real y concreta de ayudar, de dar el callo, de comprometerte y tener el compromiso social correspondiente a eso que necesita esa persona por la que estás rezando, a lo que a lo mejor no has visto en tu vida, pero sabes que está sufriendo en el otro lugar del mundo. Y saber que tus alegrías y tus penas, metiéndolas ahí, puedes hacer que otros recen por ti. ¿Qué es eso del cuerpo místico de Cristo, de la comunión de los santos? Es creerse esto. Es creerse esto. A mí esto me da esperanza y me estimula. Y me parece que es un testimonio de una propuesta que forma parte de los signos de los tiempos que nos tienen que remover para saber qué tenemos que hacer nosotros hoy. Y termino simplemente diciendo que por encima de todo esto, solo el amor es el que da valor a las cosas. Esta mañana los que hayamos participado en la Eucaristía habréis visto que ha sido la carta del amor, ¿no? Si no tengo amor, de nada sirve. Aunque vaya todas las jornadas de pastoral, si no tengo amor, no sirve de nada. Aunque venga a Santander a dar una charla, si no tengo amor, no vale de nada. El amor tiene que estar por encima de todo para unir, para limar las diferencias, para provocar la comunión. Y el amor, si es de verdad amor, no es ciego. Es ciego el apasionamiento. Es ciego un amor posesivo. El amor, es clarividente, es lúcido, porque es capaz de ver todo lo bueno que hay en el otro al que amas, aunque los demás no sean capaces de verlo. Por eso el amor es lúcido, no es ciego. Bien, pues, que sobre todo nos quede el amor, tanto cuando analicemos la realidad como cuando pensemos, ¿y qué tengo que dar yo con amor a esta realidad que nos necesita a todos los creyentes para recibir el Evangelio de Jesús, que es el único verdadero Salvador? Muchas gracias. Thank you.